Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, ya noche, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones para todos aquellos que vayan a transmitir este video, que vayan a sintonizar este video. Bendiciones para aquellos que vayan a verlo después, también aquellos que se dieron la tarea de buscarlo por YouTube, ¿verdad? Tenemos ahí la página de Zona Fuego Pentecostal, ahí vamos a estar también subiendo esta enseñanza. Gloria a Dios. La idea es subir cada semana alguna entrevista de algún hermano que tenga algún testimonio de lo que Dios haya hecho en su vida. Hemos entrevistado nada más a 2 personas. La idea es entrevistar cada semana, pero lamentablemente no se ha podido. Pues ahora cada 2 semanas voy a estar subiendo algún tipo de enseñanza. Hace 2 semanas subía la enseñanza de un tríptico que me daban unos testigos de Jehová. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Yo creo que es un tema que a todo cristiano le debe de importar hoy en día. Es un tema que todo cristiano debe saber hoy en día. Lamentablemente no muchos cristianos lo saben, no muchos cristianos lo conocen. Si yo voy por la calle, yo creo que a 2 de cada 10 cristianos van a conocer qué es la apostasía. La Biblia habla de la apostasía en 2 libros. El primer libro es en Segunda de Tesalonicenses, el segundo libro es Primera de Timoteo, donde la Biblia nos habla sobre la apostasía. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Bendiciones para todos aquellos que vayan sintonizando esta enseñanza, aleluya. Pues vamos a hablar de esto, qué es la apostasía, de qué trata la apostasía, de qué habla Segunda de Tesalonicenses, de qué habla Timoteo, que nos aclaran y nos recalcan la apostasía. Primero que nada vamos a partir con Segunda de Tesalonicenses, versículo 3. Con ese versículo vamos a empezar a hablar de esta enseñanza que es la apostasía. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero yo quiero recalcar lo que Segunda de Tesalonicenses nos dice al principio: nadie os engañe en ninguna manera. De ahí vamos a partir, nadie nos engañe en ninguna manera, porque antes de que venga el Señor tendrá que venir la apostasía. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra apostasía. La palabra apostasía en el diccionario bíblico lo recalca como rebelión o alejarse de algo que hayas creído anteriormente. Esa es la apostasía. En el diccionario, en internet, lo recalca como el rechazo al cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Gloria a Dios, aleluya. Pues de ahí vamos a partir. Hoy en día se está viendo mucho la apostasía en estos tiempos. Yo la vez pasada estaba en el trabajo y estábamos escuchando la radio y veíamos y escuchábamos una estación de radio, que no quiero hacer mención ni tampoco quiero hacer mención del programa que se hablaba ahí. Total, este señor hablaba y decía que marcaras a cierto número. Fíjense nada más lo que decía este señor, aleluya, gloria a Dios, que el Señor lo reprenda. Este señor decía por la radio que hablaras a tal número del teléfono, ¿verdad?, de la cabina de radio, y el Señor iba a hacer un milagro en tu vida. Él decía que si tú hablabas y contabas tus problemas, Él por parte de Dios te iba a hacer una oración e inmediatamente tu milagro iba a ser concedido. Que si estabas enfermo, si tenías una enfermedad ya terminal, si sufrías de divorcio, si tu pareja te iba a ser infiel, que el Señor te iba a decir con quién te estaba haciendo infiel y cosas así. Yo creo que ustedes me entienden en la actualidad todo lo que se mira, ¿verdad? En fin, eso era lo que trataba y yo puse mucha atención. Más que nada, no trato de poner atención a cosas que charlatanes que hoy en día acostumbran a hacer eso,
pero me estaba llamando mucho la atención porque él lo hacía en el nombre de Dios. Él decía: hermano, hermana, yo te suplico y te pido que si tú marcas a este número y me cuentas tus problemas, el Señor en el nombre de Dios va a restaurar tu vida. El Señor me va a decir con quién te es infiel tu marido. El Señor te va a dar millones de pesos. El Señor te va a conceder ese carro. El Señor va a curar tu enfermedad terminal. Pero llama, mi hermano, llama, no te pierdas. Esta es una hora esencial donde Dios está trabajando en tu vida. Y yo decía: qué poca integridad de persona tiene ese señor o ese locutor. El programa de radio se puede escuchar a mediodía. No voy a decir, ¿verdad?, qué estación de radio, porque me puedo meter en problemas, y no por miedo, ¿verdad? Simplemente es educación. A mediodía, entre las 12 y 1, aparece ese programa. Si ustedes tienen chance algún día, traten de buscarlo. No lo recomiendo, pero simplemente traten de buscarlo para que no vean que les estoy echando mentiras. Aleluya. Y en fin, yo estaba poniendo atención a lo que decía ese locutor de radio milagroso, entre comillas, y me reí y dije: cómo la Biblia, cómo el Señor, cómo la palabra de Dios está cumpliéndose poco a poco, porque ya la apostasía se está viendo hoy en día. Muchos cristianos no lo miran, muchos cristianos no lo saben y son partícipes de lo que hoy la apostasía hoy en día nos está dando, ¿verdad? Entonces, por eso Segunda de Tesalonicenses dice: que nadie os engañe en ninguna manera. Sabemos que vendrán falsas doctrinas, falsos maestros, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que de ninguna manera nos engañen de la sana doctrina que se nos ha inculcado a nosotros, porque sabemos que los milagros de Dios son verdaderos, pueden ocurrir, pero no nada más porque yo lo digo que va a ocurrir a cierto día, a cierta hora, no significa que sea cierto. Primero que nada debemos de buscar la voluntad de Dios, y ya si el Señor quiere y es la voluntad de que tú sanes, de que tú regreses con tu pareja, si es la voluntad de Dios, eso va a pasar a su debido tiempo, aleluya, siempre y cuando nosotros seamos unos hijos rectos y busquemos el reino de Dios y su justicia, porque la palabra de Dios dice que después de ahí vendrá la añadidura a nuestra vida de lo que se nos hace falta hoy en día, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero no tenemos que creer, ni tampoco tenemos, aleluya, que estar poniendo atención a charlatanes que hoy enseñan esas falsas doctrinas, porque no solo por la radio, aleluya, sino también en nuestro mismo templo, también ahí se vive la apostasía, y yo creo que es donde más se vive la apostasía, dentro del templo, aleluya. Por eso debemos de estar listos, aleluya, debemos de prestar atención qué doctrina es la que se nos está enseñando, si es una doctrina apóstata, si es una doctrina de demonios, porque Pablo hace mención a doctrinas de demonios y se la hace mención a su hijo Timoteo, aleluya. En 1 Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea que en este tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Repito, pero el Espíritu dice claramente, hablamos aquí del Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, o sea, estamos hablando que en la actualidad, algunos apostatarán de la fe, o sea que muchos miembros o algunos miembros van a apostatar, se van a rebelar, van a alejarse de la fe que ellos tenían, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué son espíritus engañadores? Primero que nada, espíritus engañadores, como hablaba anteriormente, la apostasía dentro de la iglesia puede ser con falsas doctrinas, hablando también de que espíritus engañadores te traigan con engaños a una iglesia donde se te predica un evangelio, aleluya, gloria a Dios,
que ha sido muy criticado por todos, que es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad viene siendo que si tú diezmas, el Señor te va a dar un carro, que si tú das el diezmo, el Señor te va a dar una casa, o muchas cosas por el estilo, ¿verdad? Me ha tocado ver en predicaciones que el pastor está predicando y está profetizando carros, profetizando casas. Esos son espíritus engañadores en los cuales el apóstol Pablo hace recalcar a Timoteo. Por eso dice que el Espíritu claramente habla que en los postreros días muchos o algunos se alejarán, o sea, apostatarán de la fe, porque prestan atención a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué son doctrinas de demonios? Ya dimos un ejemplo de espíritus engañadores. Doctrinas de demonios son lo que yo les platicaba de este locutor en la radio que decía que si tú hablabas a la radio y hacías cierto donativo, el Señor te iba a regresar a tu esposo, el Señor te iba a dar un carro, el Señor te iba a conceder lo que tú desearas en tu corazón. La apostasía, mis hermanos, hoy en día es clara. La apostasía, mis hermanos, hoy en día ya está. Eso quiere decir que el Señor está a la puerta. Aleluya, gloria a Dios. Pues yo hago esta pequeña enseñanza muy corta porque si nos ponemos a analizar paso por paso qué es la apostasía, me llevaría mucho tiempo. En sí yo lo estoy resumiendo con dos simples versículos de la Biblia, donde el apóstol Pablo hace mención a los tesalonicenses y hace mención a su hijo Timoteo sobre la apostasía, que hoy en estos días ya está, ya la estamos viviendo, pero pues, mucha gente no quiere creer que la apostasía hoy se está viviendo, ni siquiera saben qué es la apostasía. La Biblia también lo marca, que los tiempos de la apostasía, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Por eso hoy en día muchos pastores que se dedican a predicar la verdad, que se dedican a predicar la santidad, que se dedican a recalcar el pecado en las personas y diciéndole que se arrepientan, pues no son pastores muy conocidos, no son pastores que les gusten, que les predique, no son pastores que mucha gente los quiera, porque no soportan que les estén recalcando el pecado, que no quieren arrepentirse hoy en día, quieren seguir viviendo en la apostasía, viviendo escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso, mi hermano, si usted vive la apostasía en su templo, escape lo más pronto posible. Si usted cree que está siguiendo espíritus engañadores, bueno, pues consulte a nuestro Señor, consulte a nuestro Señor Jesús, lea la Biblia, escudriñela y usted se dará cuenta si realmente estamos siguiendo espíritus engañadores o estamos siguiendo doctrinas de demonios o realmente seguimos lo que es la verdadera doctrina, que es el Señor Jesucristo. Yo en esta noche, que el Señor los bendiga, que descanse y espero que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Aleluya, gloria a Dios, bendiciones.